Seguimos adelante junto a ti con nuestros contenidos. Siempre es bueno hacer un paseo por la historia, pero particularmente por la historia arquitectónica de nuestra ciudad, junto a Luis Darmendrail, arquitecto, académico. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, este día lluvioso, aunque ahora está ya despejándose un poquito, con estas fluctuaciones también de temperatura que pueden ser un poquito desagradables, la verdad. Que hace frío, que hace calor, no sabe cómo salir vestido, la verdad, pero bueno, es parte de nuestra realidad climática al parecer, así que de a poco se siente el otoño, y contento también de hablar de un barrio que yo en lo personal tengo un cariño tremendo, que siento que es un testimonio histórico por excelencia, donde confluyen muchas dimensiones patrimoniales, que es Lorenzo Arenas. Y vamos a empezar este recorrido entonces por el barrio Lorenzo Arenas. No podemos hablar de Lorenzo Arenas sin hablar un poco de los orígenes, porque Lorenzo Arenas, claro, todos sabemos que queda Avenida 21 de Mayo, Vega Monumental, Laguna Redonda, muchos hitos que están cerca, Prieto Cruz, Cementerio, etcétera. Pero Lorenzo Arenas no nació así mágicamente de la nada, sino que es un barrio que se articula y configura teniendo de base otros barrios que se construyeron en Chile en un periodo muy importante, donde una entidad llamada Caja de la Habitación Popular desarrolló muchas obras de vivienda obrera, vivienda social en aquellos años de norte a sur. Aquí tenemos algunos casos en Los Andes, en Valdivia, en Talca, en Santiago y acá bajito en Concepción, calle Los Carrera, entre Tucapel y Castellón, donde se encuentra la población Bío Bío, que son 3/4 de manzana de departamentos, casas de un piso y casas de 2 pisos. La Caja fue importantísima porque vendría siendo como la abuela de lo que conocemos hoy como Servio. Estamos hablando de entidades que, digámoslo así, se preocuparon del tema de la vivienda en nuestro país, tuvieron que enfrentarse a situaciones muy graves. Por ejemplo, la Caja tuvo que construir durante la crisis económica de fin de los años 30 también, que se seguía sintiendo en Chile, y además los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos que económicamente todo el mundo tuvo fluctuaciones bastante malas. Pero bueno, la Caja construyó departamentos y casas, y lo llaman, sí. No, dale. Y claramente acá podemos ver un sello de la Caja, que es esta idea del balconcito, si se fijan, que al mismo tiempo es el pasillo del edificio. Ya la gente de la casa quizás estaría relacionando pasillo, balcón, como que hay una cierta forma que se tiende a repetir en estos edificios y que claramente fue la que se adaptó para el caso de Concepción con la Bío Bío y por supuesto Lorenzo Arenas, que en la década de 1940, post terremoto del 39, se transforma como una especie de nuevo barrio, nueva ciudad dentro de Concepción. Y ahí pasamos a la siguiente imagen donde efectivamente vemos parte de Lorenzo Arenas. Lorenzo Arenas 1, hay un monolito muy lindo, creo que lo limpiaron, esta foto la saqué hace varios meses ya, que es de 1944 el monolito, homenaje a la Caja de la Habitación a don Lorenzo Arenas Olivo, inaugurado por don Juan Antonio Ríos Morales, presidente de la República. Imagínate. Sí. Y esto es bien especial porque Lorenzo Arenas usualmente nosotros lo asociamos a los bloques de departamentos, ¿cierto? Lo que está pasadito a la laguna por 21 de mayo, pero hacia el lado izquierdo, en dirección hacia el río, está una serie de casas de un piso de estructura de madera que corresponden a la primera población Lorenzo Arenas, ¿ok? Década de 1940, un conjunto de casas en formato tipo pabellón, o sea, eran casas pareadas que también fueron complementadas con locales comerciales hacia la década también de 1940, en calle 21 de Mayo. Bueno, producto del ensanche, todas estas casas que ustedes ven acá fueron demolidas. Ahora, me llama la atención todo a baja escala. Sí. Todo pensado en un piso. ¿Tiene que ver con el terremoto del 39? ¿Había temor por eso o tiene que ver con un diseño de barrio nada más? Más que nada era un diseño estándar, o sea, estamos hablando de viviendas económicas. Okay. O sea, la Caja de la Habitación decidió impulsar patrones y modelos de casas absolutamente básicos, sencillos, pero ojo, también eran amplias, ojo. Eran amplias, Eran sí, amplias. sí, eran súper amplias, eran cómodas también, porque además hay que entender que esta vivienda económica tenía cosas un poquito inusuales que para nosotros pueden sonar súper como estándar. Tenía un living, tenía un espacio de recibidor, tenía dormitorios, baño y cocina. Eso es como lo esencial para una casa. Pero muchas personas en los años 40 no tenían ese tipo de distribución en su casa. Algunos vivían en cités, en conventillos, en espacios compartidos. Por lo tanto, mucha gente pudo optar a tener una vivienda mucho más consolidada y, por supuesto, dentro de ciertos parámetros domésticos, de lo que significa vivir el cotidiano. Una vista espectacular de Concepción. Esto es como el meme, así como esta antera puro campo. Si ustedes Las Vegas aquí. Exactamente. Bueno, aquí hacia acá vemos toda esta zona
en la casa. A la derecha tenemos Laguna Redonda, ¿Ya? lo que está demarcado con rojo. Aquí a la izquierda sería Lorenzo Arenas 1. Y cómo traspasa la calle y comienzan a aparecer acá todo el conjunto de bloques de departamentos y casas también, que forma Lorenzo Arenas 2 y 3 también. Oye, son impresionantes porque o sea, la escala es la misma, es replicar... ¿La Vega estaría como para acá? Aquí está el cementerio, La Vega estaría por allá. La Vega se instaló en el lugar donde estuvo la fábrica Novis, la fábrica de bebidas Novis. Y si tú ves acá, aquí tenemos la línea férrea, y pasadito de la línea férrea, chacras, fundos y zonas de humedales. Hay que entender que donde está el humedal Paicaví, que está como confinado, ¿cierto?, por las construcciones, en realidad es parte de un gran sistema que se conecta con el humedal Rocuarandalía, en el cual tenemos que proteger, sí o sí, siempre. Y por supuesto, además, nos encontramos con una gran cantidad de tipologías de vivienda. Para que la gente en la casa entienda tipología, tipo de vivienda. O sea, tenemos diferentes manifestaciones de lo que se construyó. Casa de 2 pisos, casas de 1 piso y edificios de departamentos, que son ya los icónicos, emblemáticos, que todo el mundo conoce cuando Con pasa sus por murales. Qué bonito Tan hacer este análisis, Luis, porque tiene que ver mucho para darle sentido también cómo ha cambiado la ciudad, nuestro territorio. Y qué bueno que exista la forma también de documentarlo, ¿no? De que tenemos registro de poder mostrárselo acá y compartirlo con todos ustedes. Bueno, esa fotografía fue publicada en un libro muy bueno que recomiendo que la gente lo busque, Barrios Modernos, de los investigadores Leonel Pérez y Pablo Fuentes, quienes también impulsaron un poco la valoración de este gran conjunto residencial. Y aquí empieza el tema de las tipologías, lo que yo decía antes, porque Lorenzo Arenas, claro, sabemos que hay departamentos, que hay casas, que es grande el barrio, se expandió más adelante, pero hay cosas bien inusuales como este tipo de edificio que tiene local comercial en el primer piso y arriba tiene departamentos duplex que parecen una casa. Una casa. Son casas pegadas y que además están sobre una batería comercial. Me recuerda a casas de Talcahuano. De vivienda es el tamaño de su ventana. Sí. Es demasiado pequeño. Es demasiado pequeño, tienes toda la razón. Sí, es verdad. Yo siempre que paso por ahí me sorprende eso porque digo, ¿cómo miraban para afuera? O ¿en qué minuto les da el sol o no les da el sol? Mira, son casas iluminadas. Mira, eso lo que tú acabas de decir es súper importante porque claro, hay un tema, son viviendas económicas y la ventana, lamentablemente, conversando con vecinos también más antiguos, hace muchos años me decían que ese era el pero que tenían algunos departamentos y casas, porque en las casas también pasaba eso, que las ventanitas eran muy chicas. Hay una población ferroviaria, la población Juan Antonio Ríos, que está en Avenida Prat, entre Prieto y Cruz, que es como bien emblemática cuando uno pasa, y ya casi todas las casas están modificadas porque la gente agrandó la ventana. Sí. Y bueno, estas fotos son un poco antiguas, muchos edificios han sido remodelados, pero quise mostrar también cómo se veía hace algunos años y porque además mi teléfono tuvo algunos problemas y no alcancé a cargar las fotos. Oye, pero actuales. aquí vemos lo que comentábamos al principio, Ay, el pasillo escalera que está como incorporado a la estructura del edificio. Un sello de la caja, ustedes van a ver esto en Los Andes, en Talca, en Santiago, en Valparaíso hay un caso pero notable que se llama Población Quebrada Márquez. Imaginen los bloques de Lorenzo Arenas pero mucho más largos y que siguen el descenso del cerro. Es precioso, es precioso. Está protegido también dentro del cuadrante de Valparaíso. Bueno, balcón como bien dices tú, balcón circulación, la gente se ve, los vecinos se ven, se comunican, están en constante vida de comunidad y por supuesto la escalera también un tema importante, o sea, se integra este mismo diseño. Ojo, estas ideas del balcón expuesto, de la circulación, están relacionadas con procesos internacionales, como por ejemplo lo que se hacía en la Unión Soviética con las nuevas vanguardias en el diseño arquitectónico o en Alemania con la escuela Bauhaus. Que la escuela Bauhaus, también personajes como Hannes Meyer, un arquitecto alemán muy importante. Aquí suena como el profe Luis haciendo clases de historia de la arquitectura, pero es parte un poco de esos diseños internacionales que se adaptaban en contextos más bien locales. Acá tenemos los dos tipos de bloques. Acá abajito, esta foto también es bien antigua, de cómo se veían los bloques, ahora están de algún modo más unificados porque recibieron un mejoramiento, quedaron bastante buenos los varios edificios de Lorenzo Arenas, pero arriba tenemos el otro tipo de edificio que si se fijan es un tanto diferente, tiene ciertas... Son más alargados, da la impresión, como de mayor altura, claro, quizás. sí, de ladrillo. Sí, de ladrillo, justamente el ladrillo está expuesto y tienen otra condición. Acá trabajó la caja de la habitación popular y acá arriba trabajó la sucesora de la caja,
Yo les dije que esa entidad era como la abuela, ahora vamos a hablar quizás de la madre del Servio, que es la Corporación de la Vivienda Corvi. La Corvi, esta entidad fabulosa que de algún modo nació de la fusión de la Caja con la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que también estaba trabajando en aquel entonces, Población Baquedano. Se juntaron y nació Corvi. La Corvi, la Corporación de la Vivienda, una entidad que amplió el espectro de acción de lo que significó hacer casas en Chile, vivienda económica, impulsando concursos, proyectos, zonas también más complejas, mini ciudades, y claramente la Corporación de la Vivienda marcó un sello fundamental aquí en Concepción. O sea, cuando parte el 53 ya comienzan trabajando en Concepción, tomando digamos así, la rienda de lo que dejó la entidad anterior, los gobiernos anteriores también, hubo una continuidad y podemos ver esta tipología del ladrillo. ¿Pero qué se mantiene? Los pasillos, los balcones. Los balcones, ¿cierto? La secuencia también. Y la idea de poder generar espacios de juegos, espacios también intermedios, entendiendo que hay una nueva complejidad. Esta foto es preciosa, esta foto es muy, muy buena, es una postal de época. De Población Lorenzo Arena. Sí, esta es una postal vista aérea claramente. Y podemos ver las tipologías de casas y además la inclusión de otros edificios como esta cosa que ustedes ven acá, esta tremenda masa construida. ¿Qué creen ustedes que es esa masa construida? Se ve como un hospital o como un colegio. Es un colegio justamente, lo que conocemos como el Colegio Marina de Chile, que conserva su misma estructura, que es un colegio precioso. Un saludo muy grande a toda la comunidad de ese colegio, porque trabajan también temas de historia, de cultura, y lo llamativo de ese colegio es que de la sociedad constructora de establecimientos educacionales, tiene su plaquita todavía afuera. Oye, y como bien dices, aquí hay mucho de la URSS. Hay mucho de la Bauhaus, mucho de Alemania, de construcciones en Alemania, posguerra. Claro. Eso es lo que se entendía también como una idea moderna de vivienda. O sea, si te fijas los bloques, la secuencia, la circulación se ve, las escaleras forman una composición igual la bien uniformidad. Especial. Uniformidad total, porque eran estándares. De hecho, esto mismo, bueno, similares a este en particular no, pero en relación a los otros, claramente se pueden ver en otras partes de Chile. La idea de todos vivimos bajo las mismas condiciones y con el mismo estándar de dignidad. ¿No? Claro, exactamente. Y aparte en que tenés que la Corvi tuvo que hacer cargo de muchas cosas porque la década del 50 aumenta fluctuaciones demográficas principalmente. Migración campo-ciudad afectó muchas ciudades de Chile y podemos estar horas hablando. Y ahí vemos lo que tú decías, ¿no? Mezclamos distintas tipologías de vivienda. Absolutamente. Y las casas. Las casas son preciosas. Las casas también tienen formatos de un piso, de 2 pisos en la calle Marina de Chile. Y además comienzan a aparecer espacios intermedios, como por ejemplo estas zonas de parques que lamentablemente después de la década del 70 y 80 comenzaron a desvirtuarse un poco. O sea, donde tenemos este gran espacio que se concibió como plaza, empezaron a construir otro tipo de edificios, otro tipo de situaciones. También cambia la calle 21 de Mayo, los 70, 80 aparece la Vega Monumental, que también genera un efecto, digamos, sobre un espacio icónico. Por ¿Y sabes lo que me llama la atención con todo lo que hemos conversado y con las imágenes que estamos viendo? La tipología de las construcciones, que hablaba de una construcción que te invitaba a compartir, a convivir con los vecinos, a diferencia de la arquitectura quizás que tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Que ahora ciérrate, incluso tenemos un ascensor, no se saluda a nadie. Aquí teníamos el balcón que de alguna forma también permite que, no sé, que los vecinos se conocieran, que compartieran. Que se rieran. También hay un tema, me contaban hace muchos años atrás, unos vecinos que podían ver a sus hijos jugar, así en todo, en partido. Como que había una vida más... Claro, había las vecinas desde el balcón mirando los niños. Copuchando también entre ellos mismos, entonces... Es parte un poco. La cultura de la puerta abierta. Sí. La vida de barrio. Yo no sé, pero me imagino que aquí muchos si es que no todos nosotros que estamos acá y quizás quienes nos ven, vivimos con la puerta abierta en la casa. En la cultura de la puerta abierta. Y que pasaba la vecina y se asomaba. Oye, buena idea, lo voy a aplicar en una clase, fíjate. La puerta abierta era como del cotidiano. Yo no sabía las casas de qué vecinas de repente podía entrar. Sí. Uno llegaba casi que al dormitorio de tía, hasta no sé cuánto. Era otra cosa. Oye, esto es una maravilla. Es que mira, donde dijiste sobre la cultura de la puerta abierta, bueno, este edificio también representa un poco eso, esta idea de la transparencia. Que estamos viendo aquí en la imagen, el mercado Lorenzo Arenas, que vendría siendo como la etapa final de toda esta historia de la población. Estamos avanzando en el tiempo, década del 50, 1959, el arquitecto Osvaldo Cáceres gana el concurso, hace un concurso comunal
O sea, para poder desarrollar esta propuesta de un mercado. Porque claro, Lorenzo Arenas tenía la escuela, tenía sus, digamos, los bloques de departamentos, de cancha, etcétera. Se estaba pensando un proyecto de edificio de salud, pero faltaba un mercado. Y aparece esta idea de mercado con una planta circular como una torta, con una pileta en el centro, locales interiores como cualquier mercado y locales exteriores que incluyeron farmacia, peluquería e incluso una biblioteca comunitaria. Muy avanzado para la época, en tiempos de la alcaldesa Esther Roa Rebolledo, una mujer de la cual podemos hablar muchísimo, que nos dejó estadios, parques y cosas de ese tipo. Es interesante cómo hoy en día surgen nuevas facetas de Lorenzo Arenas en términos del arte también. Cada bloque, si uno lo ve de 21 de mayo, tiene murales. Algunos se han tornado algo permanente como estos y otros también se han tornado de manera efímera, van rotando, van cambiando con diferentes temáticas. De la población, de nuestra cultura, de la mujer, de las vecinas, mapuche, fútbol, por supuesto, Fernández Viales, sí. Hay unos bien icónicos también ahí. Bueno, tiene su cancha ahí. Tiene su cancha también, claro. Entonces ahí vemos lo interesante del edificio como soporte artístico. Oye, no podemos pasar avisos aquí, avisajes, así como así. No puedo decir nombre. Pero hay un restaurante que se abrió en el barrio Lorenzo Arenas. Y que rescata, quizás lo has escuchado. Sí, creo que fui. Rescata todo esto que estamos conversando en su interior, toda la identidad del barrio Lorenzo Arenas. Tiene unos murales preciosos. Cerca de la escuela. Sí. Sí. Y bueno, la comida, manjares, deliciosa. Pero es muy bonito también ver cómo hoy día las nuevas generaciones quizás de familias que son del lugar están buscando también darle la vuelta cómo desde, imagínate, un emprendimiento gastronómico, cuidamos el patrimonio. Exactamente. Oye, ¿y esto? Este es un clip que muestra Lorenzo Arenas en la década del 60. Es un clip muy cortito que es parte de un video más largo que pueden encontrar en filmoteca.cl. Un saludo muy grande a filmoteca.cl, que es un Instagram en el cual ustedes pueden ver grabaciones caseras. Gente antiguas, claro, gente que tenía cámaras Super 8, gente que tenía grabadoras en una época donde no muchos podían acceder a ese tipo de cosas, estamos hablando de 60 años atrás. Pero gente que tenía cámara y podía grabar. Y lo que hace esta Filmoteca es poder rescatar estas películas que a veces se encuentran dispersas en la basura en cualquier lugar, porque a veces la gente se deshace de esas cosas. Sí. ¿Y qué pasa? Que se digitalizan y se comparten en este Instagram. Creo que ya nos habías contado porque estaban pidiendo aportes de familia. Aportes de familia, si de repente. Tenían ahí un VHS o alguna cosita de las plazas. Exacto. Si usted tiene una película en su casa antigua que no sabe cómo reproducirla, cómo poder verla, bueno, contacte filmoteca.cl y le pueden ayudar. Y además te encuentras con una imagen preciosa, con postales y imágenes de cómo era la vida antes. Claro, y nos damos cuenta que hay cosas que no han cambiado tampoco. O sea, los edificios de Lorenzo Arenas son icónicos, la población es icónica, tiene demasiada historia detrás en términos de cómo se van tejiendo las redes de vecinos, la comunidad. Desde tu punto de vista arquitectónico, Luis, ¿qué crees que ha pasado con el barrio en los últimos años? ¿Qué crees que falta? Creo que siempre quedó un tema pendiente desde que se construyó y se terminó la población, que fueron las áreas verdes. En esas fotos antiguas se dieron cuenta que estaban los bloques, pero ¿dónde están los árboles? ¿Dónde está lo verde en particular? Me acaba de llegar una autorización desde el Olimpo. Ha bajado un mensaje hasta estos humildes obreros y servidores de las comunicaciones que nos permite decir que el restaurante se llama Aires de Independencia y está en el pasaje 7 de Lorenzo Arenas en Concepción. Abren de lunes a sábado con horarios de 12 a 21 horas y de martes a sábado de 12 a 22 horas para que se vayan a comer unos platos que tienen. Es que es simplemente exquisito. Si quieren ser parte de nuestra casa, nosotros felices. Oye, es que son muy buenos. Y mira, me estoy enterando ahora que tienen música en vivo. Tienen música en vivo y los platos son maravillosos. Aires de Independencia. Rico. Buen dato te sacan. Muy buen dato. Está bueno, sí, de verdad, échenle una miradita. Aires de Independencia SCP, apoyando el emprendimiento local. Gracias. Buen dato. Es un muy buen dato. Y bueno, para cerrar lo que me preguntaste de qué es lo que le falta, bueno, el área verde siempre quedó un poquito así como claro, ¿por qué? Porque estos proyectos de la caja usualmente se preocupaban de la vivienda, pero el tema del paisajismo y ese tipo de cosas como que no se preocupaba, no había tanta
de algún modo desarrollo más específico de esos temas. ¿Qué pasó? Que en los años 60 comienzan ciertos intentos, uno ve la prensa de los años 60 y dice Lorenzo Arenas se va a embellecer con verde, qué sé yo, pero yo diría que es un proceso más bien reciente que tuvo con la remodelación de la calle Marina de Chile, lo que ocurre con el Parque Laguna Redonda, que es precioso, que la gente los fines de semana es muy lindo ver cómo todos ocupan la laguna para pasear justamente. No le den comida a los pajaritos. No, por favor, a los ya nos han cines, dicho a las cuántas taguas, veces. no. Pero me gusta que esté activo ese lugar. Yo creo que tal vez reforzar más la comunidad y que estoy soñando como arquitecto, por supuesto, pero debería existir algo así como una especie de subsidio para poder mejorar la zona de estacionamientos. Sería súper lindo que la gente pudiese postular y que pueda transformar sus estacionamientos en estructuras que de verdad estén a tono con el edificio, estén a tono con la población, que formen algo mucho más uniforme y por supuesto mucho más seguro. Eso es como un soñando así como ya. Ojalá pase. Ojalá se conserve, siga creciendo. Mira. Claro. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande a toda la población de Lorenzo Arenas, a todos sus vecinos que protegen también su barrio día a día, así que proyectan esa historia para el futuro. Así que muchas gracias. Buen fin de semana, que te vaya bien. Y a ustedes, gracias por seguir en sintonía de nuestra casa. Llega el momento de separarnos brevemente en una pausa. A la vuelta tenemos mucho